¿Qué tal, profe? ¿Cómo se encuentra? Hoy vamos a explicar nuestro video acerca del proyecto 2. Bueno, para empezar, esta es la primera parte del proyecto, los primeros 10 ejercicios. Aquí vamos a encontrar nuestro program CSS, donde vamos a llamar al array Q, que es nuestra clase de acá. Vamos a crear una instancia que va a ser Q. Para empezar, llamaremos al Q.pushback 5. Ahorita veremos qué es eso. Aquí tenemos nuestra interfaz, de lo que vamos a usar acá. Bueno, primero vamos a definir nuestros datos. Una lista, nuestra capacidad inicial. Nuestra capacidad la vamos a recibir y poner. Nuestro size y el empty. Y aquí está nuestro constructor de la clase ArrayQ que va a recibir la capacidad. Y aquí, como los que ya creamos acá arriba, data va a ser new de capacity. Inicial va a ser capacity y capacity va a ser capacity. Y el index lo vamos a iniciar en -1. Después tenemos nuestro public void push front que recibe un ítem. Acá, como podremos ver acá, vamos a tener nuestro front y back. Este es nuestro arreglo donde vamos a ir metiendo, como tenemos un push, como ya sabemos, un push es meterlo. Vamos a ponerlo en el front. Como es un push front, va a entrar aquí. ¿Y cómo funciona esto? Pues con un for. Simplemente ponemos, inicializamos nuestra i en el índice. La i va a llegar al mayor o igual a 0. Y vamos a ir disminuyendo para ir agregando. Ahorita explicaré por qué. Ahorita con el primer dato no importa, porque simplemente entra. Y el public pushback es lo mismo, pero en el back. En este caso, este no necesita el for porque simplemente entra con nuestra variable índice que ya tenemos definida. Nuestro pop front, como ya sabemos, pop es eliminar, simplemente quitamos del frente. Y de igual manera con el pop back, que sería quitar de atrás. Así. Pero estos funcionan de la siguiente forma. Cuando ya tengamos más de 2 números, como en este caso el pushback, otro pushback del 13, nuestro pushback, este simplemente va a inicializar, como ya dijimos. Pero cuando ya se use un push from, ahí es donde sí cambia con nuestro for, que básicamente lo que va a hacer es este for con esa data, porque la data en la posición i más 1 va a ser igual a data i. O sea, básicamente el miembro que estaba aquí se va a mover para acá, para un lado, y el que estaba ahí se va a mover para un lado, así dando espacio al nuevo ítem que se va a agregar aquí. Para eso se utiliza ese for, y lo retornamos. Después, en el caso del pop back y pop from, los voy a explicar. Básicamente, nuestro pop back es simplemente lo eliminamos como ya hemos visto en las anteriores clases. Nomás usamos nuestra data y el índice. Y ya así de simple se elimina. A cambio, ya en el pop from, que es eliminar el de enfrente, es algo parecido al de push from, pero ahora lo que haremos es cambiar estos datos de acá. Como eliminamos del frente, eliminamos a esta de aquí, y el que está aquí ocupa este lugar, y el que está aquí ocupa este lugar, y este se queda en default, que es básicamente lo que hacemos aquí, es ocupar el lugar que tenía para que no quede vacío. Y bueno, tenemos nuestro front, que es básicamente mostrar el primero. Ya saben, el front es el del inicio, back es el de atrás. Nuestro isEmpty, que nos va a retornar un valor booleano que nos va a decir si está vacío o no.
y nuestro size, que básicamente nada más es regresar el índice. Y pues vamos a probarlo. Y aquí tenemos nuestro push. El primero no importa, entra en 5. Push back es atrás. Luego tenemos un push from, el 10 enfrente. Un push front, el 20 enfrente. Un pop back, el de atrás. Y un pop front, el de adelante. Así nos quedan un 10 y el 5. ¿Es, es vacío? No, no está vacío, por lo cual es false. El back, el que nos queda atrás, es un 5. El front, el que nos queda enfrente, es un 10. Y el tamaño es de 2 porque solo tenemos dos arreglos, dos variables dentro. Y bueno, esto es todo por la primera parte. Ahora los dejaré con mis compañeros, Pedro y Andri. Te explicarán la segunda parte del proyecto. Hola, muy buenas noches, profe. Me presento, mi nombre es André Mizar Cap Monteleón y hoy voy a hablar sobre la clase de datos. Ok, hoy vamos a hablar sobre la clase de datos. Aquí creamos una clase de datos y le ponemos el método incomparable. Este incomparable nos va a ayudar aquí en usar compare to, que esto nos va a ayudar como para buscar el objeto o el valor que nos va a dar el usuario. Aquí confirmamos si el objeto es null, nos retornará 1 y si no es, pues no retornará nada. Aquí creamos un valor de tipo datos. Esto nos ayudará para saber si el objeto no está vacío o si no tiene nada. Esto nos ayudará, aquí ponemos un if, si el objeto no está vacío, retórname la cantidad, compar tú y cantidad. O sea que nos va a retornar la cantidad, por aquí debe de estar, acá está, nos va a retirar esto de acá. Y si no es, y si está vacío, nos prometerá un error. A continuación, mi compañero Pedro hablará sobre el Storyboard Main. Bueno, pues buenas noches o buenos días, profe. Eh, Más que nada, pues aquí en el main, en el void main, vamos a llamar a lo que es la clase de priority queue. Le vamos a pasar lo que son datos. Le vamos a llamar cajas y va a ser una nueva propiedad de una nueva priority queue que igual va a tener datos adentro. Le vamos a pasar el parámetro que van a ser 5, o sea, van a ser 5 datos que van adentro, o en la indexación, más que nada. Agarramos lo que es la posición X y la posición Y de los datos y con el compare to, como ya dijo Andri, va a comparar los datos para ver cuál es el mayor sí, va a ver cuál es el mayor en todos estos datos. Después de esto vamos a crear de la misma clase de datos, data 1, data 2, data 3, data 4, vamos a crear 5 elementos. Una vez creando esos 5 elementos, le asignamos una cantidad con punto cantidad es igual a 20. Después lo vamos a insertar con los métodos que tenemos en PureQ, que ahorita lo vamos a ver, pero lo insertamos con data 1, con data 2, con data 3, con data 4 y data 5. Después de eso le vamos a hacer un cajas.pick, que es el mayor hasta el momento, bueno, es el mayor que tenga esos 5 elementos en ese momento. Luego vamos a ver si está vacío o no. Es una función booleana que nos va a retornar si sí o si no está vacío. Nos va a retornar igual el tamaño de total de toda la caja. Y ahorita vamos a pasar a lo que es el priority queue. Muy bien, aquí creamos primero los datos, el index y la inicial, bueno, la inicial capacidad, que esto nos va a ayudar para cuando la capacidad aumente. Bueno, cuando la capacidad se reduzca, por así decirlo, y ponemos un public compression igual con datos de compar y una capacidad y index. Ok. Bueno, pues aquí en el public priority queue es lo de las clases que vamos a llamar al principio, que le estamos pasando una capacidad y y el comparador, que es lo que estábamos diciendo en el momento. Después
vamos a darle lo que son los datos, va a ser new con los variables t, que va a tener capacity. Va a tener, la capacidad inicial va a ser igual a capacity va a ser igual a capacity, la integración va a empezar en 0 y el compare va a ser igual al compare. Bueno, pasamos a lo que es el insert. El insert va a dar el objeto t, como lo vamos a llamar, que son lo que es la indexación, que son 5. El idem, y ahorita lo que va a pasar, va a poner los datos en la posición de index, que va a ser igual al ítem. El index va a ir subiendo y prácticamente lo que está aquí abajo de el if, es lo que vimos en la clase, que es nada más para aumentar la capacidad en dado caso. Ok, ahora me toca el método remove. Creamos una lista para copiar la lista con el índice, bueno, por así decirlo, por el tamaño de la lista. Y creamos una array copy para clonar los datos a copy, junto con el índice de la lista. O sea, por ejemplo, si mi lista es si tengo una lista, borramos esto. Por ejemplo, si yo tengo una lista y este es 9, que es index, index nos va a alcanzar para que copy tenga el valor de index. Lo que quiero decir es que si el, el dato de data es 9, le va a pasar el mismo valor a copy. ¿Ok? Vamos de nuevo. Y acá en array.shop arreglamos la lista con copy y con compare. De aquí hacemos que que el primero de la lista lo agarre y hacemos que se repita lo mismo que hicimos acá. Por así decirlo, lo mismo que se repita acá. Que cuando ya esté lleno, pase no, acá no. Acá. Así es acá. Cuando ya esté lleno el archivo, nada más le pasamos al archivo la misma referencia, pero con data ya sería copy y capacidad, que sería el mismo que index. Y acá hacemos que datos sea copy. Ya lo de aquí, ya lo habrá explicado mi compañero Aldo, que si es un objeto vacío, que si es que es menor a la capacidad se reduzca. Y acá es lo mismo que, ¿acá qué era? Aquí nada más crea, por así decirlo, va aumentando. Ahora mi compañero va a explicar sobre el pin. Bueno, pues prácticamente el punto pick se trata de nada más, primero como dice el principio, que es el if, que es nada más si está vacío o no. Después copia el array con todos los datos, que le va a pasar datos, lo va a copiar y le va a pasar la indexación, como igual dijo Andrea anteriormente. Va a ordenarlos con el array.sort. Después de ahí, nuestro auxiliar, el t auxiliar, va a ser igual a copia en la posición 0. En dado caso que es la posición más alta una vez ya ordenados los datos. Se rehace, o sea, reestructura lo mismo con el copy y el capacity y los datos son igual a copy. Ya nada más nos retorna auxiliar y ese sería el punto pick. El public bool is empty, como igual ya lo habíamos dicho, es nada más si está vacío o no, nos retorna un falso o un verdadero. Y en el size prácticamente nada más nos retorna lo que es la indexación o el tamaño total de lo que es la, el total de todo el array. Bueno, pues para hacer todo este tipo de cosas estuvo complicado en cierto grado el Priority Queue, ya que pues todo lo que venía con las clases y poder hacerlo para que entre todo y nos dé los resultados fue bastante complicado, más sin embargo poco a poco se fue logrando y ahorita lo vamos a probar. Y esa fue mi conclusión de parte mía. Ahorita André va a decir su conclusión, igual Aldo. Y antes nada más de eso, vamos a probar el código para que vea.
Aquí podemos ver cómo el 290 es el número mayor, por así decirlo. Sí, sí, perdón, es el número mayor. Nos da que no es falso porque tiene datos adentro todavía y la cantidad de datos que tiene adentro son 5. Ahí son los 5 datos que tenemos ahí. Bueno, y en mi conclusión para esto sería que, pues, es muy útil este compare to para evitarnos códigos más extensos, así que como el punto pick o el punto push que ya habíamos visto anteriormente y que ya habíamos hablado de ellos, que nos pueden evitar un buen trabajo, ya que son funciones más simples ante problemas más complejos. Simplemente usando tipos como compare y compare to, así como más adelante vamos a ver el for each en varias situaciones para evitar los más trabajos. Y eso sería mi conclusión. Gracias. Mi conclusión final fue que, eh, por así decirlo, Queen, o no sé cómo se dice en inglés, fue muy complejo y me ayudó mucho a cómo funcionan las pilas y me ayudó mucho a cómo ordenar datos en una lista, por así decirlo, o mejor dicho, en un array. Me ayudó mucho a entender y me costó mucho hacer el trabajo de lambda. Muchísimas gracias y perdón, estaba nervioso porque acá están mis compañeros y me andan viendo. Lo amo, profe. Bueno, profe, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos.